Guaraní puede pasar a ser el único escolta del puntero Cerro Porteño. Cuenta regresiva. Ahora sí, se juega. Tocó la pelota Mansur. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Libertad Guaraní. Se le escurre Barbote y un saque lateral que corresponde al Guma. Buena chance parece. Va Mansur Silva. El remate al arco. Martín Silva que rechaza. Insiste Guaraní con Sánchez. Allí Terry Rodríguez. Va al lateral. Maidana Rodríguez que toca. Maidana que cruza. ¡Qué bomba sacó Maidana! Esa pelota no pasó lejos. Había marcado un golazo pegándole también así con el exterior del empeine Maidana. Y un tiro potentísimo que pasó muy cerca. Domina Lucas. La pelota tocada. Matías Espinosa la deja ir Diego Viera. Saca Martín Silva. Centro de la cancha, allí va a pelear Maíz, baja Maíz, Sánchez controla, Rodríguez le puede pegar, Rodríguez la levantó, va por derecha, Benítez, marca Matías Espinosa, resbaló, cayó, Benítez se mete hasta el fondo, ganó, tocó el remate, ¡gol! ¡Sánchez! ¡Gol! John Jairo Sánchez, el ecuatoriano, define. Benítez ganó el fondo y la trajo. Llegó Sánchez, convierte Guaraní. Guaraní quiere ser el único escolta del campeonato. El aurinegro aquí en la Huerta pasa a ganarle a Libertad 1-0. La presión como el argumento principal de Guaraní para complicar a Libertad, para obligarlo al error, porque así nace toda esta jugada. La pelota para Hugo Fernández, descargó para Iván Ramírez, va Libertad, sigue Iván Ramírez, tocó para Hugo Fernández, recibió Fernández, se acomodó, le pegó. Pérez, Aldo Pérez atrapa esa pelota. Y cambia, por supuesto, la historia de este partido, obliga mucho más a Libertad a ser protagonista con este remate de Fernández. Trató rápidamente de conseguir el empate. Cuidado que está sentido Rojas, Ataca ahora Guaraní, fue para Maíz, viene el segundo, Maíz tiró, tapó Martín Silva, gran tapada de Martín Silva, Maíz tuvo el segundo, insiste Guaraní, Barbote va, falta contra él, tiro libre. Qué tapada acaba de meter Martín Silva. Y gana Maíz y arranca Iván Ramírez, solo Benítez por derecha, va Iván Ramírez, se enganchó, se metió, está en el área, sigue Ramírez, tocó hacia atrás y llega Barbote y Barbote le pega, rebota la pelota, insiste Benítez. Y el remate termina fuera. Guaraní muy cerca del segundo. Sí, presionando otra vez desde ese lado Guaraní. Sigue Rodríguez, acción individual. Soltó para Benítez, salió el arquero. Penal. Penal para Guaraní. Marca Juan Gabriel Benítez. Picó al cine, salió Martín Silva. Y hay penal que corresponde al aborigen. No tuvo ninguna duda Juan Gabriel Benítez para marcar este penal. Qué claridad, qué visión la de Derlis Rodríguez para filtrar esa pelota y explotar la velocidad de Alcides Benítez. Ya no se pudo frenar, salió con todo Martín Silva. La infracción, el penal que termina marcando. Bien colocado Alcides Benítez. Me parece que no hay demasiada discusión de esta falta de Martín Silva. Desde esta toma a ver la jugada. Llega primeramente a la pelota Alcides Benítez y después en el impulso ya no se pudo frenar Martín Silva. Mansur perfilado para entrarle con el pie derecho. Las miradas sobre Juan Gabriel Benítez, si recibe o no indicación. Confirmaron el penal. Iba Mansur, Mansur le pegó. ¡Gol! Agustín Mansur abrió la cara interna del pie derecho y colocó la pelota. Martín Silva había buscado el otro palo. Guaraní sobre el cierre de la primera etapa amplía, está ganando con autoridad aquí en la Huerta. Guaraní 2, Libertad 0. Y este segundo gol se ajusta a lo que venía produciendo el equipo de Guaraní. Guaraní poblando el área rival. Son 6 cabeceadores, centro de Mansur.
saca un remate de Sánchez. ¡Gol! Estupendamente y la clavó a una esquina. Guaraní entró decidido, ambicioso, con ganas de seguir marcando. El centro de Mansur, el rechazo y Sánchez de primera. Pero tiene buenos antecedentes, Freddy. Sí, totalmente. De hecho, salió campeón con el equipo Independiente del Valle en el 2019 sudamericano. Ahí está. Toca la pelota de Rodríguez y va Barbote y el centro para Ramírez, le quedó atrás. Rechaza el fondo de Libertad, tira a Rodríguez. ¡Gol! De Guaraní. Y llegó el cuarto, porque Guaraní nunca levantó el pie del acelerador, porque aún ganando 3-0, siguió pensando en el arco de enfrente. Y Derlis Rodríguez, que saca el rebote y el remate que se desvía, favorecido por ese desvío, esa pelota que se mete en la portería. Contundencia plena, pura. Derlis Rodríguez golea Guaraní. Guaraní 4, Libertad 0. Una paliza que le está dando Guaraní a Libertad aquí en su propia casa. Gran triunfo de Guaraní. Aquí en la Huerta, jugando de visitante. Guaraní acaba de concretar una soberbia goleada. Guaraní a un punto del puntero del campeonato. Guaraní 4, Libertad 0.